El CEI Tierno Galván de Cádiz se ha convertido en un referente educativo gracias a la puesta en marcha de su aula multisensorial, un espacio diseñado para favorecer el desarrollo integral del alumnado a través de estímulos visuales, sonoros, táctiles y emocionales. En el corazón de esta iniciativa se encuentra un equipo docente comprometido que ha dado forma a un lugar donde la diversidad se convierte en una oportunidad de crecimiento. El proyecto de este colegio es un ejemplo de cómo la innovación educativa puede transformar la experiencia escolar y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de cada niño y niña. Bienvenidos, bienvenidas a Aula Futuro. Surge de las necesidades del alumnado. Realmente el cole siempre pretende dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Entonces nosotros tenemos en el colegio, tenemos educación infantil, tenemos educación primaria y dos aulas específicas de educación especial. Una que está especializada en polidiscapacidad o pluridiscapacidades y la otra que está especializada en autismo. Entonces, cuando el aula de autismo se abre, que creo que debe de ser por el 2017, empezamos a trabajar con los niños y vemos las necesidades que tienen de procesamiento sensorial. Entonces, las personas con autismo procesan de forma diferente todos los sentidos. Y nosotros dijimos que, bueno, que había que dar una respuesta a esas necesidades para que ellos pudieran autorregularse. Entonces empezamos inicialmente con un aula sensorial casera, con materiales hechos pues con ayuda de familia, ayuda de profesorado, ayuda de los conserjes, materiales reciclados, y así se inició un proyecto. Posteriormente nos llegó un dinerito de una de las subvenciones que llegan a los centros públicos y nuestra dirección apostó por ese dinero, invertirlo en un aula sensorial más profesional, con materiales mucho más valiosos y que dieran mejor respuesta a nuestro alumnado. Y así es como surge el aula sensorial. Buscamos el espacio y a partir de ahí pues fuimos creando diferentes rincones para ir respondiendo a los diferentes sentidos, no solamente olfato, vista, gusto y tacto, sino también lo vestibular y lo propioceptivo. Un aula multisensorial puede ser todo lo grande y puede tener todo el material que podamos meter en ella, es decir, hay muchísimas cosas con las que podemos trabajar en un aula multisensorial. Nosotros en nuestro centro lo que tenemos es un aula enfocada a dar respuesta a los diferentes sentidos, de tal manera que el alumnado entra en el aula, lo primero que hace es descalzarse, entra a oscuras, con el aula ya encendida. O bueno, también esto es lo que nos gustaría a los profesionales. Muchas veces llegamos rápido, tenemos que desatarle los cordones a los niños y ponernos rápidos a trabajar, pero lo ideal sería eso, ¿no? Entrar a oscuras, que el alumnado tiene un espacio donde se descalza, las profesoras también nos descalzamos y van haciendo como una especie de circuito para ir respondiendo a los diferentes sentidos. Entonces tenemos uno destinado a todo lo que tiene que ver con el movimiento, que es dar respuesta al sentido vestibular, también al sentido propioceptivo. Tenemos un columpio que ahora lo vais a ver, envuelve a la persona. Luego tenemos otro columpio que es tipo peonza, tipo cono, que lo que hace más trabajar el balanceo y el movimiento corporal. Y luego tenemos todo el suelo acolchado para ir trabajando diferentes texturas. Tenemos una piscina que se consiguió además a través de el apoyo familiar, que era algo que nos faltaba. Es una piscina, la llamamos piscina, pero realmente no es una piscina, es un contenedor con bolas que cambia de color, vibra con el sonido. Luego tenemos nuestro colchón de agua, que también cambia la temperatura y con el sonido va vibrando. Tenemos el tubo de burbuja con el espejo, un panel vibratorio para todo el tema logopédico que utilizan más las maestras de audición y lenguaje. Tenemos para responder al olfato un aparato de aromaterapia.
y diferentes materiales que lo que pretende es, dependiendo del perfil sensorial que tenga la persona autista, que quizás sería lo primero que tendríamos que detallar cuando trabajamos con este tipo de alumnado, pues ir dándole respuesta a esas necesidades para que ellos regulen y mejoren. Ya está, no es más que eso. Nosotros tenemos nuestro equipo de orientación, que está formada por las especialistas en pedagogía terapéutica y las maestras de audición y lenguaje, y entonces, bueno, pues hacemos sucesivas reuniones a lo largo del curso. Cuando la dirección nos dice vamos adelante con este proyecto, lo primero que hacemos es reunirnos nosotras y decir, oye, tenemos este dinerito que lo vamos a invertir en crear un aula un poco más profesional. Ya teníamos nuestra idea porque partíamos de un aula casera, pero entonces nos pusimos, pues como cualquiera, ¿no?, a bichear un poquito por internet y demás, a consultar otras aulas sensoriales y contactamos con una empresa que nos asesoró de forma externa qué tipo de materiales queríamos, ¿no? Aunque teníamos ya la idea clara, el tubo de burbujas no podía faltar, el colchón de agua era algo que nos encantaba la idea, la piscina de bolas también, pero a ese dinero ya no llegábamos. Entonces fuimos priorizando en lo fundamental para responder al menos con un material a cada uno de los sentidos que necesitaba nuestro alumnado. Entonces partimos de lo más básico. Y ahí después ya fue cuando propusimos a las familias la visita del aula y demás, y que nos faltaba ese rinconcito. Entonces hubo una familia que dijo, bueno, pues yo lo voy a intentar recaudar fondos y demás, lo hizo a través de su trabajo y se consiguió, y se puso por fin ya la piscinita de bolas. Nosotros, desde que el aula TEA se abriera, eso como dije antes, sobre el 2017, una cosita así, hemos intentado que tanto ir tocando los diferentes aspectos dentro de un centro, ¿no? Un centro es una comunidad educativa que está formada por familia, por profesorado, por alumnado. Quizás lo más importante es el alumnado, pero no podemos olvidar los otros pilares porque si no, no funcionaríamos, ¿no? Entonces, en los primeros años lo que intentábamos era pues, que todo el claustro conociera bien qué es tener a un alumno con necesidades derivadas de TEA en su aula, crear grupos de trabajo, crear cursos de formación, a partir de ahí involucrar a las familias, intentamos crear incluso escuela de familia. Aquella idea, bueno, resultó que necesitaba más trabajo del que nosotros pensábamos, y es una idea que todavía sigue en el aire, ¿no?, y que se trabaja de otra manera, no como escuela de familia, sino a través de tutorías muy personalizadas y tutorías de grupo. Y creamos también una escuela visual, es decir, que todo el centro trabajara a través de materiales adaptados a las necesidades autistas, ¿no?, que vienen siendo dar respuestas a través de la vía visual más que de la vía auditiva. Pero nos faltaba también dar respuesta a lo que yo decía anteriormente, que era conocer bien el perfil sensorial de tu alumno TEA y dar una respuesta. Para poder dar una respuesta, hombre, tú puedes trabajar a nivel de aula con objetos más concretos, ¿no?, como puede ser una botella de calma, un spinner, unos fidgets o cositas así, pero al final se te quedaba pequeño. Entonces por ahí surge, por la necesidad de dar respuesta a ese alumnado, y entonces fue cuando recibimos esos fondos que la dirección tuvo claro que se iba a invertir en el aula sensorial. Hoy en día el proyecto parece que va evolucionando y quiere ser más ambicioso, que no esté solamente enfocado al alumnado con necesidades derivadas de TEA, sino que otro alumnado de nuestro centro también pueda utilizar el aula, como pueden ser el alumnado de infantil. Lo que pasa es que es cierto que es muy costoso todos los materiales que tenemos en la clase, y que tenemos que ir organizando, es decir, meter a 25 niños en el aula sensorial no tendría sentido. Entonces lo vamos a ir organizando para que pequeños grupos puedan ir introduciéndose en actividades dentro de este aula. Hola de nuevo, estamos otra vez aquí con todos vosotros. Soy María José de la Rosa, la directora del Colegio Profesor Tierno Galván. Como sabéis, este colegio está en el fondo sur del estadio. Es un colegio de 2 líneas, de grandes dimensiones, y bueno, pues escolarizamos unos 370 alumnos. Esta vez os vamos a presentar 2 aulas que tenemos, una que parte de un proyecto de innovación de
que realiza una profesora en la zona de infantil, que es el aula de las emociones, con la idea pues eso, de trabajar las emociones, que se trabaja en todo el centro, sobre todo con la idea de evitar conflictos y de que pues haya más compañerismo, nos entendamos en el día a día, en los estados de ánimos que podemos tener y seamos eficientes a la hora de resolver conflictos. Y por otro lado vamos a presentar el aula multisensorial, que es una aula dedicada especialmente para niños con algún tipo de dificultad, que le motiva en su trabajo diario y le hace las cosas más lúdicas y más agradables. Nosotros todos los años trabajamos con un proyecto global que dura todo el año y este año pues es el Tierno, el Corazón de Cádiz. Y bueno, todo el año, todas las efemérides, pues vamos a trabajar en Cádiz, en conocer nuestra ciudad, que muchas veces conocemos mucho de otros sitios y sin embargo en nuestra ciudad hay alumnos pues, que no han ido al museo, no han visto la catedral, entonces la idea es que conozcan no solamente la parte histórica, sino que conozcan gastronomía, que conozcan nuestro entorno natural y este año todas las actividades van a ir enfocadas en este proyecto. Aparte pues seguimos manteniendo el PROA para alumnos de refuerzo, el Investiga Descubre para alumnos de altas capacidades, tenemos nuestra aula de la naturaleza, el Más Equidad para trabajar con alumnado de necesidades porque nos lo dan por inclusión, tenemos el Más Deporte, que somos también un colegio que ofrecemos tenis, que es el único colegio de la localidad que ofrece este deporte gracias a las pistas que tenemos, en fin, y bueno, pues todos estos proyectos se coordinan con el proyecto global de centro, que este año pues es Cádiz, el Tierno, el Corazón de Cádiz. Después lo vais a ver con mis compañeras y con el trabajo de los niños y de las niñas, pero fundamentalmente el trabajo lo que persigue es la regulación conductual del niño. Hay muchas conductas en autismo que vienen dadas por una sobrecitación de estímulos visuales, de estímulos sonoros, de estímulos táctiles y entonces cuando entramos en el aula sensorial lo que nosotros pretendemos es la regulación. Es cierto que es necesario tener una formación específica, que nosotros no somos terapeutas sensoriales, que hay personas que están especializadas en esto y que lo hacen súper bien. Nosotros somos maestras de educación especial que intentamos sacar lo mejor de nuestro alumnado y que fundamentalmente cuando vamos al aula lo que pretendemos es que todas las conductas que pueden estar desajustadas en un momento determinado vuelvan a regularse y vuelvan a ajustarse. Ale, hoy nos toca la clase azul. ¿Nos sentamos? Ven, nos vamos a sentar. ¿Qué nos toca ahora? Quitarnos los zapatos. Venga, Ale, nos quitamos los zapatos. Muy bien. Uno. Y ahora lo ponemos debajo. Y dos. Venga, lo ponemos debajo. Muy bien. Vamos a sentarnos, Ale, a trabajar en la luz negra. Y después jugar. Venga, ¿dónde está la luz negra? Vamos a sentarnos. Aquí. Venga, cogemos una silla. Cogemos esta silla, Ale. Me siento. Ven. Me siento. Muy bien. Y encendemos la luz. Espérate. Vamos a encender la luz. Ahí. Y voy a apagar la sala azul. Hoy vamos a hacer una serie con figuras geométricas. ¿Qué figura es esta, Ale? Cuadrado. El cuadrado. La ponemos aquí. Muy bien. Ponemos el cuadrado. Y el círculo. ¿De qué color es el círculo? Rojo. Rojo, como rosa, ¿verdad? Pero sí, parece también rojo. Vamos a poner, ¿primero qué va? Y todavía parece como Harry. También, ¿no? Sí. Vale, ¿qué ponemos primero? ¿El círculo o el cuadrado? A ver, para Luigi el cuadrado. Tienes que elegir. ¿Qué eliges primero? El cuadrado. Cógelo de aquí, ven. Vamos a cogerlo nosotros. ¿Qué toca primero? El cuadrado. Venga, búscalo tú.
tú solito. Cuadrado de color verde. Y lo ponemos abajo. Cógelo de nuevo, lo ponemos abajo. ¿Y ahora qué tenemos que buscar, Alex? El círculo. El círculo. Venga, cogemos el círculo y lo ponemos juntito al cuadrado. Perfecto. Y ahora otra vez, ¿qué tenemos que coger? Estas son las dos. Otra vez el cuadrado. Venga, otra vez. Así, un cuadrado. Han cogido los dos. Los dos. Has cogido los dos. Muy bien. De nuevo otra vez. Muy bien. ¡Uy! Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo primero que tienes que poner? El cuadrado. Ahora sí. Correcto. Vale. ¿Ese hay que ponerlo ahí? Ese no. Este no hay que ponerlo aquí. Lo volvemos a poner en la caja. El uso del aula es otra vez a través del equipo de orientación. Nosotros en las sucesivas reuniones lo que hicimos fue terminar implantando una especie de horario, aunque está a disposición de las necesidades del momento, ¿no? Porque a lo mejor si hay un alumno que lo necesita en un momento concreto, va a estar siempre a disposición de ese alumno, de esa alumna. Pero nosotros, como tenemos tanto censo de alumnado con necesidades derivadas de autismo, lo que hicimos fue cuadrar un horario. Entonces, yo, por ejemplo, en mi aula, como tutora del aula TEA, lo que hago es que lo tengo integrado dentro de mi rutina semanal. Yo vengo los lunes después del recreo, mi alumnado lo tiene estructurado en su agenda visual, sabe que los lunes venimos al aula sensorial y disfrutamos de todos los materiales que ahí tenemos. Entonces, en el equipo de orientación se estableció ese horario para que pudiéramos, independientemente de las necesidades puntuales de un alumno o una alumna concreto, que pudiéramos ir pasando en forma de grupo. Esto era una sala que no se usaba antes porque este colegio antes tenía más unidades, entonces nosotros la teníamos creada solamente para clases de apoyo, pequeñas bibliotecas. Entonces, desde que el cole instauró pues todo el tema de los proyectos y de los lemas, pues surgió el tema de siente tu cole, siente tus emociones, ¿no? Entonces el colegio pues hizo un proyecto muy bonito y creó aulas violetas, creó rincón coeducativo, rincón de la calma. Entonces nosotros veíamos desde infantil que necesitábamos un espacio fijo, un espacio concreto donde poder llevar a cabo todas esas actividades relacionadas con las emociones, relacionadas con el desarrollo personal, y necesitábamos un espacio en infantil. Entonces pues las compañeras nos lo planteamos, nos propusimos pues hacer un pequeño proyecto y lo presentamos a educación, nos lo aprobaron y surgió así. Aquí fundamentalmente trabajamos la expresión corporal, el expresarnos tal y como somos y tal y como queremos que nos traten. Trabajamos las emociones desde los 3 años, 4 y 5. Lo que hacemos es que desglosamos los sentimientos que queremos trabajar y empezamos en 3 años con la alegría, el miedo, la tristeza, y así progresivamente vamos a sentimientos un poquito más profundos en 4 y en 5 años. Y primero pues hacemos juegos, hacemos dinámicas donde ellos se sienten a gusto, se mueven, saltan, corren, volvemos a la calma y empezamos a transmitir pues una tranquilidad, una paz a través o de un vídeo o de un cuento, y a raíz de ahí pues surgen actividades. Después desarrollamos esas actividades que hacemos y volvemos a la calma. Este año, en 3 años, todavía estamos iniciando, porque claro, después del periodo de adaptación, pues ellos todavía están aquí, que vienen solamente, dicen, vamos arriba a jugar con los muñecos, ¿no? Entonces al principio ellos vienen y el beneficio es de expresarse, de tirarse sobre los cojines, abrazar, escuchar la música, mirar las estrellas, porque tenemos también proyectores en el techo, y relajarse y pasarlo bien. Después en 4 y en 5 años vienen más cosas, ¿no? Porque le ponemos retos, les ponemos pequeñas situaciones, los creamos en conflicto y ellos tienen que saber cómo generar y cómo gestionar los diferentes conflictos que surgen.
nosotros en el aula TEA nuestra inspiración siempre es la metodología TEACH, que es una metodología que está enfocada en la enseñanza y aprendizaje del alumnado TEA. Mis compañeras también lo hacen así. Y al final, bueno, pues de lo que se trata es de resolver las necesidades del alumnado a través de esos materiales y buscando en el aula sensorial en concreto la autorregulación. Pero dentro de que lo que trabajamos más está todo relacionado con los sentidos y con la autorregulación, hay una parte fundamental que es la comunicación, que es lo que yo me refería anteriormente cuando yo hablaba de utilizar un sistema alternativo de comunicación desde un simple gesto a un sistema un poco más complejo como puede ser un tablero de comunicación. Digamos que hay unas necesidades comunes en todas las personas con autismo, pero que luego nos tenemos que ir ajustando a las individualidades, que no es lo mismo tener un nivel de abstracción donde el niño necesita tocar un objeto concreto para saber lo que le estás demandando, a un niño que sí tiene un lenguaje oral o que utiliza una lectoescritura. Entonces nosotros, eso pasa no solamente en el aula sensorial, eso pasa también en el aula TEA. Intentamos que cada uno de los materiales, aunque tenemos un nexo común, luego tengamos la posibilidad de poder ir adaptándolo a los diferentes niveles. Nuestra asamblea, por ejemplo, intenta dar respuesta en nuestra agenda visual desde la palabra al pictograma, la foto e incluso el objeto concreto. Es complicado porque en una misma clase te encuentras con todos los niveles, entonces tienes que hacer una cantidad de materiales que requiere bastante tiempo y bastante esfuerzo. Y que hay veces que tampoco te queda muy claro, siempre estás aprendiendo, no te queda muy claro si de esa manera lo estás haciendo bien o tu alumno o tu alumna necesita un cambio en ese material o en esa actividad o en esa metodología. Para eso estamos siempre intentando reflexionar sobre nuestra propia práctica. Si no recuerdo mal, desde el año 2017 que se abrió el aula TEA venimos haciendo diferentes propuestas a nivel de centro, a nivel de familia y a nivel de alumnado. Partimos del aula que era más casera, ya eso produjo un cambio, pero cuando ya tuvimos el aula más profesional, que es la actual, con materiales más costosos y demás, lo primero que tuvimos que hacer fue formarnos nosotras mismas, entonces tuvimos que recibir formación específica, las compañeras del equipo de orientación, recibimos un curso de formación donde nos explicaban cómo funcionaba cada una de los materiales y a partir de ahí yo creo que en este trabajo al final hay mucho de autoformación y de aprender y de reflexionar sobre lo que estás haciendo, porque un mismo material lo puedes utilizar de 1000 maneras. Entonces, partiendo de esa formación inicial que recibimos, a partir de ahí, que fue yo creo que a partir del 2020 cuando tuvimos este aula, hemos ido creciendo a la vez que ha ido creciendo el aula y los perfiles de nuestro alumnado ha ido variando. Las familias del aula TEA lo recibieron con mucha alegría, ¿no? Porque era una manera de dar respuesta a las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Y tenemos la suerte de que en este colegio las familias se involucran mucho en la educación de sus hijos y de sus hijas. Cuando vieron que faltaba ese espacio, ¿no?, al que me refería anteriormente, la piscina de bola, hicieron el esfuerzo de recaudar fondos para poder colaborar con el centro y comprarla. Han venido en alguna ocasión a algunos talleres concretos con el alumnado del aula TEA a participar en las actividades de cómo se hacen. Y básicamente nosotros siempre estamos en disposición de que cuando ellos quieran y nosotros podamos ajustar una buena coordinación, venir al aula y participar con sus propios hijos en las actividades que realizamos en ella. Nuestros niños y nuestras niñas tienen muy claro cuando algo les gusta o cuando algo no les gusta. Eso es lo primero, la observación. O sea, yo creo que es fundamental en nuestro trabajo observar y analizar las conductas de nuestro alumnado. Y cuando vienen al aula sensorial les encanta, disfrutan, se relajan. Lo primero que hacen es descalzarse y meterse en el juguete, como ellos lo llaman, que más les gusta. Entonces es que eso ya es un indicador básico de que vamos por buen camino. Los avances los tenemos que ir diferenciando en diferentes vías, ¿no? Como yo digo siempre, familia, profesorado,
y alumnado. En el alumnado lo vemos claramente, como te decía antes, pues porque su disposición nada más que de venir al aula sensorial es gratificante, ¿no? Ellos están deseando de venir. De hecho, mi alumnado en la agenda semanal lo primero que hacen es colocar el picto de aula sensorial. Las familias están contentas también y pueden incluso venir y conocer cómo se trabaja en el aula. Y el profesorado está también abierto a realizar actividades. De hecho, es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El alumnado de educación infantil también tiene la demanda de asistir al aula, ¿no? Y ahora lo que tenemos es que darle forma para ver de qué manera a grupos más numerosos le podemos dar esa respuesta. Hay un reto que yo creo que pasa por la escuela pública, que es seguir teniendo recursos económicos para poder seguir manteniendo este tipo de proyectos. Es decir, es cierto que recibimos un fondo, pero a partir de ahí, para ponerlo en funcionamiento, pero a partir de ahí hace falta un mantenimiento. Y el mantenimiento ya corre a cargo del centro. Entonces eso es uno de los retos que sin duda es el reto económico tiene, ¿no? El colegio. Y luego el poder seguir ampliando los materiales de los que disponemos en el aula. Es decir, nosotros es verdad que tenemos un aula que está inicialmente bien equipada, pero que podríamos seguir ampliando y seguir creciendo y poder seguir favoreciendo otras actividades, otras respuestas al alumnado. Yo creo que eso sería uno de los retos más importantes a los que tenemos, junto con seguir formándonos y seguir ampliando la respuesta al alumnado del centro. Para mí, el mundo del autismo es un reto diario, es decir, trabajar con personas que tienen autismo significa darles dignidad, dar a la respuesta educativa que ellos necesitan, ¿no? Y esta es una manera también de dignificar su respuesta y de ajustarnos y de dar un servicio de calidad. Entonces yo creo que eso sería una de los mejores apartados que yo personalmente me podría llevar. Y por supuesto la cara de mis alumnos y de mis alumnas cuando disfrutan en el aula, que yo también disfruto muchísimo con ellos.